Hola, hola amigos, amigas, estamos nuevamente como todos los días jueves en La Voz del Consumidor, el programa donde educamos, informamos, conversamos temas de consumidores para que ustedes se sientan partícipes. También pueden hacerlo a través de nuestra página y como siempre conectados con nuestros amigos. Diario La Batalla de Maipú, que está conectado en directo, transmitiéndose también. Está también Radio El Consumidor de Pucón, que también está conectado. Conadecu, las redes de Conadecu, que están también en las redes sociales, transmitiéndose en vivo. Y como siempre, tenemos todos los jueves un programa de conversación con personalidades de que tienen mucho conocimiento para poder transmitirle a los consumidores los temas que son de actualidad. Y hoy día tenemos justamente a un abogado de la Universidad de Valparaíso, ex subsecretario de Telecomunicaciones, fundador del movimiento Liberación Digital, sí, pues también, y magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías. Tenemos justamente a un amigo ya de la casa porque ha estado en varias oportunidades y hemos estado hablando de temas de tecnología. Sí. Y tenemos como invitado a don Pedro Huichalaf. Bienvenido, Pedro, por estar aquí en La Voz del Consumidor. Sí. Importante para los consumidores conocer temas de tecnología. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por este espacio que es tan importante hoy por hoy, sobre todo por el tema de la educación, por el tema de los derechos de los consumidores. Agradecido a ti, Hernán, por considerarme parte también de poder colaborar con ustedes. Y estamos utilizando un medio tecnológico, así que en definitiva vamos a estar hablando sobre estos temas y espero que la gente obviamente lo pueda asimilar, aprender, comprender y ejercer sus derechos como consumidores. Pedro, yo creo que debiéramos partir comentándole a nuestros amigos, amigas, lo más reciente, lo que sucedió hace poquito, sí, que fue este ciberataque que sufrió las páginas de CERNAC, que quedaron prácticamente capturadas por estos delincuentes y que recién ayer CERNAC subió su plataforma para que los consumidores puedan ingresar reclamos. Pero estuvo aproximadamente, yo creo que más de 10 días, donde estuvieron capturados y estuvo inmovilizado esta institución pública, lo que puso en alerta, una alerta nacional prácticamente, y donde este equipo que existe, que es el equipo de respuesta a emergencias informáticas, que tiene que ver, digámoslo, con el equipo que tiene que estar viendo todo lo que es los ciberdelitos, como la seguridad en las plataformas y en internet, todo. Esta entidad entró a operar ahí, también está la policía, está investigaciones, están todos muy atentos por lo que sucedió. ¿Qué es lo que en el fondo sucede con esto para que le expliquemos a la gente cuando existe un hackeo de esta magnitud? ¿Y qué es lo que capturan estos delincuentes y que hacen imposible poder seguir operando para las instituciones? Sí, bueno, en primer lugar hay que mencionar que este tipo de delito es bastante común y cada día está aumentando. Esto tiene, en términos simples, se denomina un ransomware, que es un programa que encripta información, secuestra datos, es decir, no es que los borren, no es que los extraigan simplemente, sino que los mantienen en el mismo computador o en los sistemas de las instalaciones, por ejemplo, de entidades privadas o entidades públicas. Le ponen una contraseña y les dice, mira, esto es fácil. Si tú quieres recuperar la información, paga y nosotros te pasamos la clave. Y si no lo hacen dentro de un tiempo, en algunos casos lo extorsionan en el sentido de que ponen a disposición la información en el público, es decir, lo ponen en foros, en lugares, o derechamente eliminan la información. Entonces hoy día todos sabemos que el activo más importante de una organización son los datos. Más que una infraestructura, más que un edificio, más que un vehículo, son la información. Y es peor, sobre todo cuando afecta a entidades públicas como CERNAC, que es una entidad pública que además tiene que dar continuidad de servicio, es decir, 24/7,
utiliza mucho las plataformas digitales para que las personas no tengan que ir un desplazamiento físico a las instalaciones, más en pandemia, y es lo que es peor, tiene gran cantidad de información de todos los chilenos, sobre todo los que han realizado reclamos. Ahora, no fue tan solo la página web la que fue capturada, sino que fueron todos los sistemas informáticos y toda la base de datos de información, tanto de los reclamos como de otros procedimientos, como por ejemplo el no molestar, el hecho de pedir bajarse de algún servicio. O sea, todo lo que rodea al CERNAC hoy día está todavía en entredicho. Y tal como tú mencionas, el Ministerio del Interior tiene una entidad que se llama el CECIF de gobierno, que es de respuesta, que lo que hace es chequear esto y dio una luz de alerta a todos los servicios, incluso diciéndole a los servicios públicos que los servicios respaldaran físicamente su información. Es decir, tuvieron un disco duro todo almacenando, lo que demuestra la gravedad de este ataque. Porque no tan solo puede afectar al CERNAC, sino que también la misma técnica que puede ser... Mira, algunos preguntan, ¿cómo pudo haber entrado? Esa es la pregunta. Técnicamente, lo que se ha visto en otras experiencias es que llegan a través de correo electrónico, a través de un archivo ejecutable. Imagínate que alguien se hizo pasar por consumidor y mandó un archivo infectado, un analista del CERNAC le habrá hecho doble clic y infectan al sistema, y en su momento, porque esto tiene una preparación, no es que de un día para otro intervienen, conocen la red, infectan la red, la secuestran, y el problema que hay detrás es que durante muchos días, primero la página web no estuvo operativa, es decir, tú ingresabas y no había nada. Después volvieron a reinstalar algunos respaldos atrasados. Hoy día habilitaron el sistema para nuevas causas, es decir, si uno quiere hacer un reclamo, puede hacerlo, pero la duda es, ¿qué pasa con las personas que están hasta atrás? ¿Qué pasa con el histórico? ¿Qué pasa si alguien quiere saber alguna causa en la que estuvo presente? O otro procedimiento. Entonces, siento que es delicado el tema, y además en Chile existe una regulación muy reciente respecto a una modificación del delito informático que agrava las penas y le da más herramientas al Ministerio Público para actuar. Pero esto desde el punto de vista del delincuente. Ahora, ¿cuál es el punto de vista de la responsabilidad del Estado de prestar servicio, de los funcionarios, y además de no tener hoy día una categoría, es decir, los mismos estándares de seguridad se aplican a uno u otro? Pedro, ahí mismo viene un tema. ¿Qué sucede si mañana los millones de consumidores que han ingresado reclamos ven que sus datos personales podrían estar en una página, o podrían estarse vendiendo, podrían estarse divulgando por todas partes? ¿De quién es la responsabilidad ahí? ¿Es del Estado que no protegió adecuadamente los datos personales de las personas? Sí, mira, aquí mezclamos dos conceptos. Primero, la protección de datos personales, donde se habla de la responsabilidad del administrador de la base de datos, que en Chile es bastante laxo, es decir, muy poca la regulación, no hay mucha sanción, porque ellos pueden decir esto fue un caso fortuito, fuerza mayor. Claro. Ahora, entendiendo que hoy día los delitos informáticos y este tipo de ataques van en boga, pensar que es un sistema invulnerable, un sistema informático, y no colocar las medidas o la educación, porque puede ser que estén todo implementado, pero un usuario interno haya hecho clic en un enlace en que se sabía que no se tiene que hacer, y obviamente esto generó este problema. Entonces, ¿qué pasa en la legislación chilena? Desde el punto de vista de protección de datos personales, no existe ninguna responsabilidad, por ejemplo, penal, ni indemnizatoria propiamente tal, a menos que lo haga individual la persona, antes juzgaba policía local. Es decir, hay todo un tema para que las personas no digan más que, lo siento, perdimos los datos, se venden en el mercado negro. Pero por otro lado, la legislación en ciberseguridad también está muy al debe, porque de hecho se está avanzando en el Congreso. Personalmente me invitaron como docente de un centro de investigación en ciberseguridad para hablar en el Senado, donde hablaban de la infraestructura crítica y marco de ciberseguridad. Es decir, están empezando a identificar sectores claves que tienen que tener un estándar superior al común, porque hoy día, insisto, la misma regulación o la misma lógica de cuidado puede tener una base de datos de una pyme que la de un servicio público, y eso no puede ser. Tiene que haber, sobre todo en servicios de infraestructura crítica, como el CERNAC, como por ejemplo las empresas de telecomunicaciones, eléctricas, etcétera,
un estándar, y ahí en ese proyecto se va a establecer responsabilidades, de tal forma de que no tan solo se va a observar si fueron violentados o atacados, sino qué estándares tenían. Si tienen bajos estándares de ciberseguridad, son responsables, porque entienden que no están protegiendo debidamente la información. Y hoy día se está discutiendo, pero lamentablemente, como siempre ocurre, el derecho llega más tarde que los hechos, y hoy día tenemos este problema, donde los usuarios, mira, no se ha informado de que la base de datos esté publicada en algún lado, pero los delincuentes son bastante astutos, no lo hacen de inmediato y probablemente después lo hagan. Pero, a ver, como primer paso, está bien, ellos tenían respaldo, no había problema de, según ya les dieron la autorización para subir toda la página, a lo mejor no completa, alguna información esencial, pero hoy día si sube la información, ¿podría nuevamente el hacker volver a ingresar? Porque me parece a mí que lo principal que tiene que hacer, digamos, la CECIR o la investigaciones, es saber cuál fue, por dónde estuvo la debilidad, por dónde entró, dónde entró. Porque primero tengo que saber, porque si no lo descubre, según mi opinión, el hacker podría entrar cuando quiere. Mira, tiene toda la razón. De hecho, cuando ocurre este tipo de ataque informático, el primer problema que se tiene que resolver, más que levantar los sitios, más que chequear la información, es el vector de ataque, es decir, cómo ingresó. Y además hacer un rastreo de forense, en el sentido de identificar cuáles fueron los archivos que infectaron el sistema, de tal forma que no ocurra eso, que tengamos un respaldo de información también infectada, de tal forma de que vuelva a ocurrir. Y esto, ojo, ha ocurrido en otras circunstancias, no acá en Chile, en otros países, donde incluso hay empresas privadas que tienen seguro. O sea, imagínate que tienen empresas que le pagan un seguro, y me ocurrió que ya estábamos analizando un caso de que fue hackeado. El seguro pagó, y después volvió a ser hackeado, y el seguro dijo, ¿sabe que yo no voy a pagar 2 veces porque fue el mismo vector, la misma forma, usted no asumió ninguna responsabilidad y esto no es a todo evento? Hay grado de responsabilidad, entonces también hay que observar eso, y yo creo que ese es el análisis que está ocurriendo en este momento, porque, insisto, no está completamente la plataforma levantada, y además no es la primera vez, insisto, que ocurre esto en el Estado. Ocurrió en otros organismos públicos, incluso en el Banco Estado, con situaciones muy similares. Sí, el Banco Estado también sufrió uno. Ahora, Pedro, hubo un momento en que se iba a instalar una persona que iba a ser el encargado, el zar del ciberdelito y todo eso. ¿Es necesaria una persona que encabece esto de verdad y ella sea la que haga todas las coordinaciones y tenga controlado el tema, un experto que esté dedicado a esto? Mira, yo creo que más que una persona individual tiene que haber una voluntad política y una organización y una coordinación, debida coordinación, porque una de las máximas de la ciberseguridad es la colaboración entre distintos actores, público y privado, porque en definitiva no distingue entre si una empresa privada o pública este tipo de malware, este tipo de programas. Lamentablemente hay que decirlo, en la administración anterior de Piñera se estableció la figura, hubo una persona que después cambiaron y quedó vacante, y en la actual administración no han designado a nadie, y sí podemos decir que en el proyecto de marco de ciberseguridad quieren crear una institucionalidad donde no haya un SAR de ciberseguridad, sino que una agencia de ciberseguridad que incluso no va a ser unipersonal, sino que va a tener algunos consejeros. Es como una lógica como el Consejo de la Transparencia, en el sentido de integrado por distintos actores y que tenga las atribuciones de fiscalizar, sancionar y también de establecer estándares de ciberseguridad. Si me lo preguntan, yo lo encuentro muy positivo. El problema, entre comillas, es que tiene que haber voluntad del Ejecutivo para ese tipo de proyectos, porque tiene que haber financiamiento, tiene que hacer la creación. Y he sentido, al menos cuando fui a la comisión, que el gobierno lamentablemente ha estado muy preocupado legítimamente de todo lo que está ocurriendo en la vida diaria y le falta un poco de continuar con esta temática.
siento que muchos se preocupan de la seguridad pública cuando hablamos de esto, de por ejemplo carabineros, de policía, de los robos, del asalto, pero nadie se acuerda mucho de la delincuencia digital, porque y que está avanzando sostenidamente, Sí. las estafas por páginas falsas donde se ofrecen productos, los consumidores están sufriendo permanentemente este tipo de estafas. O sea, hay sitios falsos, Sí. sitios que efectivamente lo que buscan es que el consumidor pague, otro que es para engañarlo y poder tomarle las claves y poder adueñarse de sus teléfonos, de sus cuentas y poder hacer transacciones. Aquí mismo hemos visto de que, fíjate que en todo lo que ha sucedido de estas estafas, donde se apropian del número de teléfono y del WhatsApp de las personas, todos van a una cuenta root. Sí. Todas las transferencias van a cuenta root. Lo hemos conversado con la gente del Banco de Estado, pues le hemos dicho, mire, todas las personas que están sufriendo este tipo de delitos, las transferencias van a cuenta root. Son cuentas de gente con root, de gente muy joven. Sí. También tiene esa particularidad. Entonces, claramente aquí hay un tema de una industria del delito, el ciberdelito. O sea, de hecho hoy día se dice que las ganancias que obtienen los ciberdelincuentes en distintos ámbitos son mayores incluso que el narcotráfico. O sea, imagínate lo que significa esa cantidad de dinero. Lo que pasa es que muchas veces son muy pequeños, es decir, a la persona, a la señora Juanita, que le suplantan, que le piden dinero a nombre de ellos, qué sé yo, otras de envergadura mayor. Pero déjame acordarme también de un caso que yo lo planteaba. Yo no estaba diciendo que se estaba cometiendo un delito, pero para evitar problemas. Cuando hubo, por ejemplo, este tema de la compensación, y hubo una página micompensación.cl, Sí. para esto, Sí. se hizo una página similar que se llamaba Mi Compensación, pero con acento. Mira el detalle. Un acento marcaba la diferencia. Entonces, uno era el sitio legítimo y otro era una... inducía otra cosa donde uno podía poner los datos. Entonces, era bastante extraño. Entonces, ¿cuál es el punto? La responsabilidad, pero más que eso, la educación, la cultura. Hago el llamado a las personas que sepan que esto está ocurriendo, que puede ocurrir en grandes corporaciones, en servicios públicos, pero también en el WhatsApp propio de cada uno. A veces hay empresas de mucho prestigio a las cuales les hacen un sitio falso y a veces lo que cambia es una letra. Solamente una letra, y por lo tanto ahí la gente cree que está comprando en el sitio oficial. Por lo tanto, nosotros lo que les recomendamos es que chequee con los sitios oficiales, que consulte opiniones, que haga un chequeo previo antes de poder hacer transacciones y hacer alguna compra por estos sitios. Pedro, vamos a un tema que yo creo que en la gestión como subsecretario de Telecomunicaciones hubieron varios hechos relevantes. Uno de los hechos relevantes fue este proyecto que estuvo en el gobierno de la presidenta Bachelet, que le entregó el financiamiento, que fue la fibra óptica austral, Sí. que hoy día está instalado. Yo quería preguntarte, ¿cuál es la utilización que ha tenido? ¿Cuál ha sido? ¿Fue una buena inversión? ¿Le va a dar mejor desarrollo en las telecomunicaciones en esta zona donde muchas veces, a pesar que había una fibra óptica, pero se usaba habitualmente por Argentina y no por Chile? Sí. ¿Cuál fue el avance importante de haber hecho esa inversión en esa fibra óptica que hoy día está 5G, está todo por ahí? Sí, mira, a ver, contextualicémoslo. Estamos hablando del año 2014, estamos hablando cuando fui subsecretario de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, donde a nivel nacional el índice de utilización de fibra óptica era muy pequeño. Es decir, en ese momento 5% de los hogares en Chile tenía fibra óptica. Y principalmente uno de los problemas que existía de por qué no había más casas con fibra óptica era porque era necesario primero construir las grandes carreteras habilitantes para llegar a la última milla, que se denomina. Sí. Es decir, antes de llegar a la casa de cada uno, tiene que primero construirse una gran carretera. Hay que hacer la infraestructura. Efectivamente. Y cuando veíamos el mapa de Chile, la infraestructura de fibra óptica, había fibra óptica desde Arica hasta Puerto Montt, cruzaba Coyhaique, y después
Punta Arenas tenía su conexión desde Argentina. Entonces Chile no tenía conexión dentro del territorio nacional con una fibra óptica que uno pudiera decir el dato recorre desde Punta Arenas, o sea, desde Arica hasta Puerto William. No existía eso. Entonces se generó esta iniciativa de política pública que fue plasmado en este proyecto. Sí. Pero este proyecto no es la política pública, sino lo que va arriba, que es el hecho de mejorar la infraestructura digital. Y una opción, que era la que estaba hasta ese momento, era que el mercado lo hiciera. O sea, es una discusión sí, que hemos tenido de años. Sí, es decir, si Magallanes tenía fibra óptica por Argentina era porque una empresa lo invirtió, pero sí, no había ninguna intervención y, por ejemplo, cada vez que se cortaba la fibra óptica en Argentina, por el lado de Punta Arenas, se desconectaba la región, es decir, no tenía servicio. Entonces, por un tema de soberanía, por un tema estratégico, por un tema también de fomentar futuros proyectos, dijimos, financiemos una infraestructura que tiene ciertas características. No es del Estado, porque al final una empresa se la adjudica y es dueño, sí, pero tiene ciertas obligaciones. Y esa obligación es que esta fibra tenga que ser abierta, transparente, de tal forma que cualquier empresa se conecte. No está pensado para que la señora de la esquina se conecte a la fibra, porque estas son los troncales. exacto, Sino que darle la oportunidad para que empresas más pequeñas puedan conectarse, porque van a ser libremente, van a poder decidir contratar. Porque hoy día, o antes ocurría que uno tenía que negociar con un operador, y si el operador no le daba la autorización, no tenía fibra óptica. Y fue la primera gran inversión en telecomunicaciones. Nunca se había hecho eso de poner 100 millones de dólares y una de las preocupaciones eran dobles. Primero decían, pucha, esto va a estar de Puerto Bueno a Puerto William, es solo 6% de la población, es decir, muy poca gente, no se veía mucho los efectos y yo decía, mira, esto es como el huevo o la gallina. No va a haber desarrollo tecnológico en estas zonas que tenían un potencial y tienen un potencial. Hidrógeno verde, el tema... Bueno, hoy día el hidrógeno verde principalmente va a estar focalizado en esta zona. Por eso, y también, por ejemplo, el tema de estudios científicos de la Antártida, también el tema, por ejemplo, de posibles exploraciones de petróleo u otros recursos, o también un tema que muchas veces pasa desapercibido, que es el tema de la observación de la Tierra, porque Punta Arenas es una zona estratégica para observar el rastreo de satélites por su posición privilegiada, en el sentido que desde ahí se pueden establecer observatorios y hay servicios asociados en telecomunicaciones que en Chile se desconocían porque no hay política espacial, o muy poca. Entonces, hubo este fomento. ¿Qué es lo que ha pasado? Y quiero ser súper transparente. En un principio se instaló la fibra óptica, se habilitó y había una subutilización. Sí. ¿En qué sentido? En que habían empresas que querían o no querían negociar. O algunos querían seguir haciendo la pasada por Argentina. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre decía? Mira, esto es una política pública donde intervino porque el mercado no era suficiente. Entonces, no es posible volver a entregar esta fibra y dejarlo nuevamente al mercado, porque el mercado va a seguir negando algo que es para todo. Entonces yo decía, tiene que haber políticas públicas adicionales, como por ejemplo, obligar en cierta forma a que los hospitales públicos, por ejemplo, de la zona, que hay 4, Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams, se conecten con fibra óptica nacional y, por ejemplo, se hace la licitación y se exige algo básico, sí, que esta fibra pase por territorio nacional. Y eso obliga a que los operadores utilicen la fibra óptica. O, por ejemplo, si uno llega y dice los municipios, vamos a habilitar algunos puntos Wi-Fi o algunas conectividades que utilicen fibra territorio nacional. Y con eso lo forzaba, entre comillas, dentro de la libertad, pero yo creo que ya ha habido una voluntad. De hecho, hace muy poco se puso 5G en Porvenir y además en Puerto Williams. Imagínate, Puerto William, un pueblito comparado con Ushuaia. Ushuaia, me decían, tiene mall, con crecimiento, y todos dicen ¿por qué? Porque hubo una inversión pública de carreteras, de puertos, de infraestructura, y ahora con fibra óptica está creciendo el desarrollo. Entonces yo digo, tiene sentido. Además las fibras ópticas son de 20 a 30 años la vida útil. Sí. Y yo decía, el subsecretario de Telecomunicaciones tiene que promover la conectividad, pero el rol de los gobiernos regionales, de las autoridades locales, de las autoridades público-privadas, de fomentar, es decir, no es hacerle la pega completa. Y además no sabemos, yo decía,
los efectos y el desarrollo tecnológico de aquí a 30 años. La empresa, la industria en general, siempre pensaba en proyectos de 20 años, hoy día con 5 ya están demasiado arriesgados porque cambia tanto la tecnología. Pero hay un efecto. Hoy día hay independencia tecnológica de Magallanes, si se corta, hay continuidad, hay habilitaciones de servicios, hay empresas que se están habilitando y me parece que es posible más, sí, y esto en beneficio de toda la gente. Pedro, hubo algo que fue bastante un poquito inédito, en que en el gobierno anterior se tomó la banda, la 3500, 3.5, que fue la que se está utilizando para el 5G, y en forma bastante inédita se hizo una recaudación porque se licitó. ¿Cómo ves ese tema de la... Y además hay un desarrollo ya dentro del 5G. ¿Cuánto nos falta para llegar que 5G esté instalado 100% operativo y esté funcionando a plenitud? ¿Cuánto tiempo falta para llegar a eso? A ver, porque esa es infraestructura. Sí. Es un tema bastante técnico, pero voy a tratar de hacerlo bastante simple. En distintos países el espectro, que es el aire y que es esencial para las empresas de telecomunicaciones, sobre todo para transmitir, por ejemplo, 3G, 4G y ahora 5G, es un insumo base. Distintos países la entregan en concesión o la subastan, o hay distintas metodologías. Entonces hay países como Argentina, Brasil, donde por ejemplo tienen un fin recaudatorio, es decir, el Estado gana mucho dinero porque se la ponen a disposición, pero el operador es libre de instalar donde quiera. Es decir, yo pago $1.000 millones como ocurrió en Argentina, pero si yo quiero, como empresa estoy pensando, si yo quiero colocarlo solo en las zonas más rentables y no en las otras, nadie me puede decir nada porque por algo pagué por el espectro. En Chile tiene una política distinta. Dice, mira, no me interesa mucho recaudar, pero sí un proyecto técnico base. Es decir, que me asegures cierta conectividad en determinados sectores. Y además había otra política asociada que eran las contraprestaciones. Es decir, les decía, mira, no te voy a cobrar en dinero, pero te exijo que vayas a estas zonas donde nunca irías por un tema económico, sí, pero como se compensa con las ganancias que vas a tener acá, pones por acá. En el tema del 5G del gobierno anterior, yo siento que hubo un pequeño cambio de mirada de la política pública en el sentido de que efectivamente hizo un híbrido, es decir, por un lado estableció espectro, puso contraprestaciones y cobró. Algunos dicen cobró $500 millones más o menos y que había sido histórico. Yo decía, está bien, es histórico, pero piensa que nunca antes había cobrado, por tanto cualquier recaudación posterior va a ser mayor que la anterior. O sea, no hay novedad con que sean 500, con que sean 700, 800, da lo mismo. Si hubieran sido 100, hubiera sido más que el anterior, y ese punto de vista no es bueno, o sea, mirar solo eso. Además, yo decía, las contraprestaciones, y ahí donde me dolía personalmente. Acuérdate, Pedro, que esa fue una pelea que tuvimos que ir a dar. Sí, y fuimos juntos. Sí. No hubo, el proyecto del gobierno no tenía contraprestaciones. No tenía contraprestaciones. Y además tenía estos polígonos, claro, que era bastante deficiente. Tenía una lógica que se llamaban polígonos industriales y rutas, es decir, le daba beneficio de conectividad a ciertos sectores, como por ejemplo puertos, aeropuertos, incluso universidades públicas y privadas que iban a estar con este beneficio, pero a las señoras que viven en las zonas rurales no tenían ningún beneficio. O sea, estaba la universidad cubierta, estaba el puerto, sí, pero los vecinos no. Sí, es decir, por ejemplo, imagínate, aquí el aeropuerto de Santiago iba a estar con conectividad 5G, pero Cerro Navia absolutamente desconectado. Entonces, esas cosas generan ruido, sobre todo cuando hay una política pública de integración. O sea, ¿qué es mejor? Que un aeropuerto que llegan turistas y extranjeros y chilenos que van a viajar estén bien conectados para saber su vuelo, o los niños que estudian en Cerro Navia que necesitan buena conectividad. Exacto. Para poder hacerlo. Entonces, esas cosas generan mucho ruido. Lo bueno es que ustedes pusieron una posición muy clara
desde el punto de vista de los usuarios, de los consumidores, sobre todo que tienen derecho a estar con nuevas tecnologías. Y nosotros, yo digo, fui en el área académica, porque yo estaba fuera del gobierno, y también dijimos, mira, la experiencia ha dicho que se tiene que hacer más. Se hizo. Insuficiente, uno puede tener sus bemoles, pero al menos se avanzó y se estableció alguno. Ahora, ¿cuál es el tema? Y hay que ser súper sincero para la transparencia de la gente. El proyecto base del 5G establece las capitales regionales y las principales ciudades. Es decir, puede que no llegue, como proyecto base estoy hablando, a todo Chile, en todos los lugares con 5G. Porque además 5G está concentrado en los grandes centros urbanos por su técnica. Es decir, tecnológicamente el 5G no está pensado para espacios abiertos, libres, por ejemplo en un campo que tenga harta radiación, sino que está más concentrado. Entonces, hay discursos políticos que a mí me dolían la guata. Por ejemplo, ella, la ministra de ese entonces decía, vamos a exigir 5G para que todos, por ejemplo, los hospitales públicos de Chile tengan 5G habilitados. Me parecía bien. ¿Por qué? Porque los hospitales están en estas grandes ciudades. Pero yo decía, ¿y por qué no dice lo otro? Que todos los moles de Chile van a tener 5G, porque están en el mismo sector, en la misma ciudad. O sea, se dirigía al servicio público, pero no se dirigía a los sectores privados que se lucran más. ¿Y quién piensa en las personas que viven en zonas rurales? ¿Quién piensa en estas personas? Entonces, ¿cuál es el punto? Hay una obligación que está cumpliéndose de 2 años para esta base, y después, entre comillas, la competencia va a hacer que llegue a otro sector. Entonces, decir que va a ser 5G en todo Chile, tengo mis dudas, mis reparos, porque no está pensado, pero sí lo que yo puedo decir, las tecnologías tienen que ser complementarias, es decir, no es solamente una tecnología, sino que hay que exigir que las otras, como el 4G, el 3G, tengan la calidad y la cobertura suficiente, de tal forma de que si no tienes 5G, al menos tengas 4G para efecto de poder utilizar servicios. Bueno. Ahora, una pregunta ahí que va surgiendo, porque hoy día todavía la gran mayoría de los teléfonos y todas las comunicaciones sigue funcionando mayoritariamente con 4G. Sí. ¿Qué va a pasar con el 4G? Porque también en algunas ocasiones nos toca 3G, sí, porque todavía estas tecnologías todavía están vigentes. La pregunta ahí, yo creo que un poco para explicarle a nuestros amigos de la voz del consumidor, ¿qué va a pasar con el 4G y qué va a pasar con los equipos que no tienen incorporada dentro de sus equipos el 5G? Sí, bueno, acá se opera lo que es la obsolescencia tecnológica, en el sentido de que, por ejemplo, esto yo le digo, es lo mismo cuando uno tenía un televisor a blanco y negro y llegó la televisora a color. Si uno tenía el televisor a blanco y negro, podía captar la señal, pero no veía en color. Era simple, no servía. Y tenía que uno cambiar el televisor para tener televisión a color. Acá es lo mismo. En general, cuando llegó el 5G en Chile, muy pocos equipos tenían 5G incorporado por base, y generalmente eran los de alta gama, es decir, equipos caros. Y los equipos baratos no tenían esta capacidad, y la gente que ya tenía equipo no tenía 5G. Por tanto, por más que existiera cobertura, por más que existiera servicio, y le pusiera un chip que dijera 5G, si el equipo teléfono no capta 5G, no lo va a hacer nunca. No es como que le instala un programa y va a habilitarlo, no, porque es un tema de hardware. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? La industria ha empezado a abaratar los costos de los teléfonos para traer 5G. Pero ojo, a propósito de eso, yo creo que 4G va a seguir continuando, igual que 5G. La duda son tecnologías como 3G, que son más retrasadas en calidad. Y esta discusión es lo mismo como cuando ocurrió, o está todavía en otros países, en Chile no tanto, respecto a las radios digitales versus las radios analógicas AM/FM. Es decir, en otros países dijeron ya, no hay más radios tradicionales, se digitalizan, igual que la televisión digital. Antes se veían los canales analógicos, hoy día son digitales, estamos en la transición, va a llegar un momento en que se apaga, y esos espectros después se puede utilizar para otras tecnologías. En Chile, o sea, en otros países, el 3G al menos, ya lo están dando de baja, de tal forma de que los operadores no pueden decir, oiga, si hay señal, porque en el fondo tiene 3G, pero no es apto hoy día para la calidad, para los servicios que la gente requiere, por ejemplo, para una transmisión vía Zoom, para poder hacer, para mirar este mismo programa con 3G, exacto, probablemente sea mucho más complicado. Entonces yo siento que tenemos que avanzar
en incorporar estas tecnologías, en dar de baja estas otras para habilitar unas nuevas. Imagínate que hoy día se está discutiendo el Wi-Fi 6 y otras más que son tecnologías que van a dar mejor eficiencia, pero lamentablemente desde el punto de vista del usuario, acordarse bien, porque nosotros implementamos como subsecretario esto de habilitar que todos los equipos sean aptos para todas las bandas, 2G, 3G, que fue una pelea. Sí. La industria no quería eso, porque decía, nosotros no construimos esto, entonces no puedo obligar al fabricante. Y yo le decía, lo siento, tenemos que habilitar esto, informar a la ciudadanía de tal forma que sepa que si uno compra un equipo barato, solo 3G apto, no va a estar en 4G, o va a tener problemas. Pero hay que educarlo y finalmente siento que ha sido una buena política porque hoy día ya los teléfonos los venden multibandas. Son multibandas. Y pueden cambiarse de compañía fácilmente. O sea, ahí opera muy bien la portabilidad. Sí. Porque lógicamente a veces... Son varias mezclas de política. Claro, la política de la portabilidad necesita que todos los aparatos puedan recepcionar todas las bandas y todas las tecnologías, de tal manera que puedan ser intercambiables. Eso le da competencia al mercado. Pedro, una pregunta. Recién terminamos el domingo un plebiscito. El plebiscito por aprobar o rechazar una nueva constitución. Y la pregunta es, ¿qué rol jugaron las redes sociales? Mira, hoy día la comunicación se hace prácticamente digital. Los medios tradicionales y sobre todo los más antiguos, digámoslo así, por ejemplo el papel, el diario, qué sé yo, están desfasados en cuanto a la rapidez de la información y además hay un problema con tanta información, se produce la toxicidad de la información. Y aparecen también fenómenos nuevos como son las noticias falsas. Es un estudio, o sea, está estudiado eso, que están orientados a generar reacciones, sobre todo de agresividad de las personas, y eso llama la atención y convoca. Y obviamente genera preocupación. Yo creo que en este plebiscito, que fue sobre todo en un periodo de pandemia, donde había menores movilidades, por ejemplo, hubo una alta concentración física acá en Santiago, en otras zonas, pero si tú lo ves, las redes lo pasaron por encima. Es decir, la gente se informaba, conversaba, y además imagínate, un dato, TikTok, que es una plataforma de video, hoy día hay una preocupación de Google, porque la gente empieza a buscar más por TikTok como buscador que el propio Google. O sea, mira lo que te estoy diciendo. Pasa lo mismo con YouTube. YouTube son para ver videos y los niños lo utilizan más como tutoriales que para ver música o escuchar. O sea, está cambiando la forma en que hoy día estamos utilizando esta herramienta. Entonces, es tan relevante y eso implica dos cosas. Primero, ¿qué pasa con las personas que están desconectadas? Es decir, las que no están dentro de estos servicios porque no pueden, porque no quieren o porque en definitiva no saben. Y por otro lado, ¿qué pasa con aquellas que están y que utilizan y mal utilizan esto para un objetivo ya sea político, para un objetivo de conmoción pública? Y yo siento finalmente que esto es relevante, es un llamado a la gente a que sepa que esto está ocurriendo, que tenga precaución y obviamente igual que la ciberseguridad, tener una cultura de ciberseguridad es importante y por eso espacios como estos se agradecen y agradezco obviamente la invitación. Bien, pues, amigos, ahí tenemos una explicación de la importancia de las redes sociales y de lo que va a seguir teniendo injerencia tanto en la política pública como en la política misma y en instancias tan importantes y incluso hoy día en el mercado, porque hoy día prácticamente todas las grandes empresas, las empresas e incluso los pymes publicitan a través de redes sociales. Muchas de las transacciones se hacen por redes sociales, por lo tanto hoy día tenemos que tener mucho más precauciones, tenemos que aprender a tener el control de nuestro clave, de nuestra identidad para que no sean
secuestrada o tomándose de posicionamiento de nuestras claves y que causen delitos y daños. Por lo tanto, hoy día hemos tenido una conversación interesante con Pedro Huichalaf. Pedro, experto, profesor, académico, nos ha dado de verdad una clase importante de lo que es de telecomunicaciones, lo que son redes digitales, de lo que es el ciberdelito, que es muy importante para que la autoridad empiece a tomar esto en serio, porque esto es algo que está sucediendo, no solamente sucedió aquí en Chile, sino que viene sucediendo en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, es algo que hay que tomarlo muy en serio para poder prevenir y tomar todas las medidas de seguridad. Pedro, aquí tenemos un pequeño regalito que le vamos a entregar de Conadecus, para que lo tenga ahí. Vienen algunas cositas de lo que hacemos nosotros en Conadecus. Y viene la historia. Ahí viene la historia de Conadecus, que escrita por nuestro Tito Venado, fundador, uno de los fundadores de esta corporación. Bueno, yo con más cositas. Así que Pedro, les agradezco. Mira, yo agradecer este espacio, agradecer la invitación, y yo invito a los vecinos, las vecinas, los que están escuchando este programa, que sigan este tipo de programas, que sigan estas instituciones que tienen una historia y una importancia que hay que relevarla. Así que por eso estoy acá. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, amigos, amigas, hemos llegado al final de una nueva emisión de La Voz del Consumidor, que estamos aquí en el estudio de Conadecus TV, transmitiendo también para Diario La Batalla de Maipú, Radio del Consumidor de Pucón y las redes de Conadecus. Amigos, amigas, hasta el próximo jueves. Nos vemos. Chao, chao.